Saludamos de manera especial en el Día de la Madre a todas las mamás presentes. Den un aplauso a las mamás presentes en este lugar. Un predicador joven se preparaba para traer su primer mensaje. Es una historia verídica. Sabiendo que era la primera vez que lo hacía, él buscó ayuda a un pastor que tenía mayor experiencia y le pidió si pudiese ayudarle, dándole alguna ilustración para que pudiese iniciar el mensaje. El pastor con mayor experiencia le dijo: mira, hijo, yo tengo una ilustración que te puede servir. La he usado mucho tiempo y la verdad, en todo lugar donde la he usado siempre funciona. ¿Y cuál es esa ilustración?, decía este pastor joven. Bueno, tienes que comenzar diciendo que los más grandes días de mi vida lo he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Dejas una pausa y después tienes que decir: mi mamá. ¿Amén? Ahí tiene sentido. Amén. Bueno, este pastor joven tomó el ejemplo. Dijo: está bueno, eso va a causar como impacto, así como se quedaron mirando ustedes, ¿no? Pero había que dejar el espacio en silencio y después decir: mi mamá. Llegó el día domingo y este joven se fue a predicar. Se paró en el púlpito, pero se paró con dos problemas. El primer problema: estaba nerviosísimo, estaba con mucho nervio, con mucho temor. Y el segundo problema es que no le había comentado a su esposa cómo iba a iniciar el mensaje. Y él comienza el mensaje y dice: alguno de mis mejores días lo he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Y quedó el espacio en blanco y se le olvidó lo que tenía que decir. Y cuando comenzó el problema, cuando ve avanzar a su esposa desde atrás, su esposa tenía un genio medio fuerte, y ve caminar a su esposa hacia el púlpito y él volvió a repetir la imagen, ¿no? Los mejores días de mi vida lo he pasado en los brazos de la esposa de otro hombre. Y que dejaba el espacio en blanco y quedaba ahí pegado. Y después dijo: en este momento no me acuerdo qué seguía. Imagínense el lío que se le armó en ese lugar. Obviamente después me explicó. Mis amados hermanos, es interesante, yo confío en este día que ninguno de los que estamos aquí nos olvidemos y recordemos en este día en qué brazos hemos pasado los mejores días. ¿Amén? Hoy quiero hablar de una mujer. Es un mensaje relativamente corto. De una mujer. No es Sara, no es Raquel, no es Noemí, no es Ruth. Es otra mujer. Se llama Rispa. ¿Ha escuchado ese nombre? Rispa, con Z. Sería Rispa. Amén. La historia de esta mujer la encontramos en un pasaje bíblico en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 14. Un gran ejemplo de madre y de lo que significa la demostración de amor para con sus hijos. 2 de Samuel 21, verso 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, se está refiriendo a Saúl, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl,
el escogido de Jehová. Y el rey, en este caso David, dijo, yo los daré. Verso 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Verso 9, y los entregó en mano de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mis amados hermanos, Saúl había cometido el error de atacar a los Gabaonitas. Estos habían tenido, como parte del pueblo amorreo, habían tenido un pacto con el pueblo de Israel, y por causa de romper ese pacto, el Señor permitió que hubiese, cierto, como dice el texto bíblico, si usted lo lee al inicio, dice que había hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Es interesante lo que hace esta mujer, Rispa. En 2 Samuel 21:10 dice que Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre un peñasco. Mire, no hay otra historia como esta de la cual tengamos quizás conocimiento, y de hecho ni siquiera de Rispa tenemos mucha información. Lo que hace Rispa es de niveles imponderables, cosas que no se pueden pesar, cosas que no se pueden medir. Rispa como madre demuestra un amor incondicional. Podríamos decir que ella demuestra un amor auténtico de madre. Lamentablemente sus hijos fueron seleccionados y matados como unos criminales, porque eran parte de la descendencia del rey Saúl, quien había faltado a este pacto, y obviamente los gabaonitas pidieron eso, 7 varones de la descendencia de Saúl para que sean ahorcados. Mire, se nos dice que esta mujer era concubina de Saúl, por lo tanto, ella no había traído dote de matrimonio y por lo tanto no tenía herencia como si hubiese sido una esposa normal. Pero eso no hace ni una diferencia, pues ella era madre de 2 hijos. ¿Qué sucedió con ellos? Formaron parte de este triste grupo, 7 varones que fueron ahorcados. Una vez hecho esto, dice la palabra del Señor, que Rispa decidió permanecer al lado de sus hijos muertos hasta que se les diera una sepultura decente. Ella decidió estar ahí. Los cuerpos de sus hijos estaban colgando junto con los cuerpos de los otros 5 familiares de Saúl. Además del dolor de ver a sus hijos muertos, el tener que ver sus cadáveres y cuidar sus cadáveres día y noche, yo me imagino para esta mujer no tuvo que haber sido una tarea muy agradable. Pero déjeme decirle algo y le pregunto a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. ¿Acaso una madre mide los límites de amor para con sus hijos? ¿Acaso una madre coloca límites de amor para con sus hijos, los que han salido de sus entrañas? Acá vemos un primer ejemplo de esta mujer. Esta mujer lo que provoca, lo que hace es demostrar de manera abierta
El amor ilimitado que una madre demuestra para con su hijo. Es interesante que uno de los motivos de consejería cuando hay el nacimiento de un hijo es que muchas veces, y sucede siempre, yo diría en el 99.9 de los casos, sucede que cuando un matrimonio tiene hijos, siempre la mujer desplaza al varón, desplaza al esposo. Y la mujer llega y se enfoca con toda su fuerza, sus pensamientos y su atención, ¿a quién? Al hijo. Ya el hombre, ya no, si come o no come. Si hay ropa planchada o no ropa planchada, cuando de repente la mujer le ayuda, aunque los hombres también planchamos, yo plancho. Yo lavo. Pero esas atenciones que de repente cuando la mujer se le entrega al varón, de tenerle un platito de comida allí, viene un hijo, nace un bebé, y eso es como que pasa a un segundo lugar. Lo primero es el bebé. ¿Sabe? Es tremendo pensar el dolor de esta mujer. Tener que lidiar con estar viendo los cuerpos de sus hijos ahorcados. Y sin embargo, ella decidió quedarse en ese lugar. Y quedó para cuidar los cuerpos de sus hijos. Mire, no hay límites para el amor de madre. Las madres hacenlo hasta el límite de su fuerza para que sus hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta historia hay un hecho que no debe pasar por alto. Los gabaonitas no solamente pidieron la muerte de estos 7 familiares de Saúl, sino que también ellos determinaron qué tipo de muerte tenían que recibir. Y era una muerte no decorosa. Era una muerte que tenía un trasfondo, incluso un trasfondo que el mismo Dios había establecido. Aquel que moría colgado de un madero no tenía un buen aspecto social en cuanto a su muerte. Diferente era morir en una guerra defendiendo a la nación. Amén. Amén. Un varón que muriese en una guerra por defender a Israel, ¡wow! Ese hombre era digno de recuerdo. Pero morir ahorcado y colgando de un madero, eso no tenía ni siquiera un aspecto de misericordia. La Biblia dice en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis ¿dónde? En un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire, esta maldición la dijo Dios. Todo el que era colgado de un madero era maldito. Todo aquel que había cometido un crimen tenía que ser expuesto de esta manera. Déjeme decirle que Jesucristo fue colgado de un madero. Por lo tanto, mis amados hermanos, la muerte de Jesús revela el grado de ofensa, el grado de falta de dignidad, de honor que llegó a tener el Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿en qué consistió esta extraña actitud de esta mujer de Rispa? No solamente quedarse ahí en el lugar donde sus hijos estaban colgados en un madero. Ella no quiso que sus hijos pasen vergüenza. ¿Sí me escucha? Amén. Ella no quiso que sus hijos pasaran por la vergüenza de estar colgados en un madero. Eso constituía un escándalo social. Eso era una falta de dignidad para la familia y para la persona muerta. En esto hay una lección maravillosa de esta mujer. Una madre prefiere llevar la vergüenza. Muchas veces una madre prefiere dar la cara y recibir el agravio para que sus hijos no pasen vergüenza de manera social. Amén. ¿Cuántas veces nuestras madres han puesto la cara? Han puesto el rostro. Aquellos hijos que de repente dejan deudas, ¿quién cubre? Los padres. ¿Quién es la que está pendiente? La madre.
¿Para qué? Para que no haya un conflicto social, para que no haya vergüenza, para que no haya algo que pueda llegar a provocar que el hijo pueda ir a parar a la cárcel. ¿Quién es el que pone la cara? Los padres, generalmente la madre es la que insta. Yo sé que hay algunas personas que muchas veces no les importa que los hijos pasen vergüenza social. Pero mis amados hermanos, cuando se trata de una madre, ese es otro asunto. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado muchas veces ir a colocar el rostro, la cara, por sus hijos en la escuela? Que de repente se peleó, que de repente se robó algo, porque eso suele pasar. Yo sé que aquí adentro de la iglesia no pasa, pero afuera pasa. ¿Quién es la persona que va a colocar el rostro, la cara por los hijos? Generalmente el varón dice, no, yo estoy trabajando. ¿Quién es la que va? Para la madre, mis amados hermanos, muchas veces llevar la vergüenza, el agravio por los hijos es un asunto de incondicionalidad, de amor. Ellas se juegan todo por los hijos de sus entrañas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por eso que los hijos siempre necesitan la presencia de su madre. Podemos ver también otro ejemplo en esta mujer, su abnegación. En 2 de Samuel 21:10 dice que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Mis amados hermanos, esta madre no midió su tiempo para cuidar los cadáveres de sus hijos. Amén. Amén. Ella no midió el tiempo para cuidar los cadáveres de sus hijos. Mire, yo sé que el texto bíblico es cortito, pero la realidad que vivió esta mujer no fue corta. Desde el tiempo de la cosecha hasta el tiempo de la lluvia, ¿sabe cuánto tiempo fue? Por lo menos 6 meses. Esta mujer estuvo en ese lugar con esos 7 cadáveres y ella guardando que sus hijos no les pase nada. Ninguna ave del cielo coma su carne, ninguna fiera del campo llegue a comerlo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo? 6 meses en ese lugar. Colocó una tela sobre un peñasco, una tela de silicio que demostraba su luto. Y en ese lugar ella pernoctó. ¿Sabe qué? Ella perdió vida social. Seguramente ella perdió trabajo. Seguramente ella no tenía con qué sostenerse. Durante esos aproximadamente 6 meses, esta mujer se quedó en ese lugar cuidando los cadáveres de sus hijos. Añádale que tenía que lidiar con aves de rapiña y por las noches tenía que lidiar con bestias salvajes. ¿Puede imaginarse el amor de esta madre? ¿Puede imaginarse la incondicionalidad de esta madre? 2 cadáveres colgando en ese lugar, que se están descomponiendo día a día, hora tras hora. Pero esta madre no había abandonado a sus hijos. Si bien es cierto que ella no podía revivirlos, seguramente ella estaba esperando que los cadáveres de sus hijos tengan un trato honroso. Como diríamos hoy en día, seguramente ella estaba esperando que sus hijos tuviesen una cristiana sepultura. ¿Cuántas veces hemos visto casos de jóvenes o señoritas desaparecidos? Y aparece la madre, y lo único que quiere la madre, lo único que quiere el padre es que aparezca el cuerpo para poder sepultarlos y poder llevarlos a un lugar donde ellos sepan que están. Amén. Mire, estos cadáveres de sus hijos fueron su prioridad. No le importó perder su trabajo, sus amistades, su posición social. Su determinación era estar cerca de aquellos cuerpos de sus hijos, aquellos que ella crió, aquellos cuerpos de estas personas que ella vio crecer. Esto es un gesto de amor increíble. Sabido es que hay madres que abandonan a sus hijos para que otros los críen. Un hijo para una auténtica madre no es una maldición, sino que es una bendición, sea como sea este hijo. Amén. Mire, qué irónica historia. Mientras hoy en día nos encontramos con madres que matan a sus hijos porque no los quieren traer al mundo,
esta mujer, Rispa, es una que cuida y que protege a sus hijos que ya están muertos. ¡Qué contradicción! Bienaventurado sea el amor de una madre. Bienaventurado sea el amor de una madre incondicional. Bienaventurado sea aquella madre que sabe que sus hijos están quizás espiritualmente como cadáveres. Sin embargo, no han dejado de estar ahí. Sí, porque muchas veces podemos encontrarnos que hay hijos que están completamente lejos de la voluntad de Dios, muertos en vida. Sin embargo, hay madres que no descansan de estar ahí, cerca, clamando, orando, pidiendo, aconsejando, acompañando, dando. Mujeres abnegadas que están ahí constantemente, a pesar de que sus hijos quizás espiritualmente están muertos en vida, ellas no cesan de orar y de creer de que el Señor los va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un amor abnegado de madre. Una madre que se pelea contra los devoradores. Estas aves de rapiña, estas bestias salvajes de noche. Dice que ella no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. ¿Sabe lo que me demuestra esto? Que esta mujer estaba presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta mujer estaba presente, ella fue disciplinada y ella fue constante en estar ahí con sus hijos. Si bien es cierto que hay hombres que muestran valentías como David, que enfrentó leones y osos, Rispa no se queda atrás en su coraje, más bien yo diría resalta, porque esta mujer se quedó sola ahí cuidando estos cuerpos. De hecho, el nombre Rispa significa piedra caliente, como para afirmar el tipo de carácter que tuvo frente a la adversidad. ¿Cuántas mujeres tienen un carácter fuerte en esta mañana frente a la adversidad? ¿Cuántas madres tienen un carácter fuerte frente a la adversidad? Mire, a Rispa no le importó colocar su vida en peligro con tal de cuidar a sus hijos, a pesar de que eran cadáveres. Esa es una actitud que debiéramos asumir en todo tiempo. Cuando algo atenta contra nuestros hijos, deberíamos tener ese carácter que tuvo esta mujer. Colocarnos de pie contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, orar, clamar y colocarnos frente a los adversarios de nuestros hijos. Una mujer que luchó valientemente contra los enemigos de sus hijos, a pesar de que eran cuerpos ya sin vida. Una madre auténtica no se separa de sus hijos cuando están en peligro, cuando están en apremio, cuando están en dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una madre permanece fiel a pesar de las situaciones que puedan estar pasando. ¿Quiere usted saber cómo pelea una mamá? Tóquele a sus hijos. Amén. Amén. ¿Quiere usted saber cómo pelea una mamá? Hágale algo a sus hijos. Dígale algo a sus hijos. Levántele la mano a sus hijos y usted va a saber cómo salta una leona. ¿Amén o no amén? Amén. Por lo general, los muertos se velan una noche y luego se procede al entierro. Sin embargo, esta mujer tuvo que vivir uno de los procesos más largos que podemos ver en la Biblia, de esperar que fuesen enterrados sus hijos. ¿Cuántas noches de vigilia, de frío, de hambre, de cansancio pudo haber vivido esta mujer? Si solamente tenemos una idea vaga de que fueron alrededor de 6 meses, ¿acaso importa el tiempo cuando ese tiempo se invierte en los hijos? ¿Importa realmente el tiempo cuando ese tiempo se invierte en los hijos? Muchas madres estaban al pie de la cruz el día en que Cristo murió, pero había una que marcaba la diferencia, y era una referencia en la Biblia. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. La madre de Jesús estaba ahí. ¿Qué sentir de lealtad al ver el cuerpo de Jesús, su hijo, muriendo? Y el sentir de lealtad.
¿Sabe qué? Esta mujer Rispa tuvo un sentir de lealtad para con sus hijos. La lealtad para con sus hijos muertos. Asistir a su hijo en esos momentos donde ellos no pueden hacer algo. Lo que ellos, mis amados hermanos, lo que nuestros hijos recordarán en sus vidas son las veces en que ellos necesitaron a su madre y su madre siempre estuvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando una madre está, mis amados hermanos, es un recuerdo que no se borra de la mente de uno de sus hijos. Que no se queje una madre si el hijo le desconoce porque fue abandonado. Al final, el amor de Rispa por sus hijos encuentra una noble recompensa, sí. Porque en 2 de Samuel 21:14 dice: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mire, el texto bíblico dice que hicieron todo lo que el rey mandó. Llegó a oídos de David lo que esta mujer venía haciendo durante tanto tiempo. Esto es interesante, porque David era un hombre sensible. ¿Recuerda usted cómo David respetó el pacto que había hecho con Jonatán? ¿Y cómo respetó ese pacto? No tocándole la vida a Mefiboset. Y vemos que David es un hombre sensible, y seguramente cuando él se entera, porque llega la noticia de lo que Rispa había estado haciendo durante alrededor de 6 meses, él demuestra una grande nobleza. ¿Qué ordena el rey? El rey ordena un funeral digno para estos muertos. El rey ordena que estos muertos tengan un entierro digno. Mire, si bien es cierto que ninguno de estos 7 merecía la bondad del rey, sin embargo, la acción de esta madre, me imagino yo, fue lo que provocó un cambio en la historia. Por algo lo menciona la Biblia. Cuando llega a oídos de David lo que esta mujer está haciendo, David toma la decisión, siendo rey, de darles un entierro digno a estos cuerpos. Mire, es cierto que las madres no se sacrifican por sus hijos para recibir recompensa, pero hay una realidad. Cuando una madre vive haciendo sacrificios por sus hijos, tarde que temprano esos sacrificios tienen recompensa. Amén. Las recompensas de los sacrificios de una madre se ven reflejados en hijos que se recuerdan de esos sacrificios y guardan, protegen, ayudan a su madre en el momento ya de la vejez. Nos encontramos también con que Dios, siendo Dios, también reconocerá, mis amadas hermanas, cada uno de los sacrificios que usted ha hecho por sus hijos. El Señor no es deudor de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mayor recompensa que una madre puede llegar a esperar es aquella recompensa que viene del Rey. El Rey, el Señor, aquel que mira todos los esfuerzos que usted ha hecho por su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios bendice los sacrificios de una madre piadosa. Dios fue propicio para la tierra. Mire, este pasaje bíblico termina donde tiene que terminar. En Dios. En Dios. Todo tiene que llevarnos hacia Él. Porque el Señor es justo. El Señor es bueno. El Señor es grande y es digno de suprema alabanza. El Señor es misericordioso. Si bien es cierto que David ora a Dios y le dice: ¿por qué está pasando esto en la tierra? ¿Por qué hay tanta hambre, tanta necesidad durante tantos años? Y el Señor le dice: por lo que hizo Saúl. Pero a mí no me cabe duda, porque la Biblia por algo lo comenta. Amén. La palabra de Dios no va a colocar una historia por colocarla. El Señor no iba a inspirar a los hombres de Dios para poner una historia que no tenga sentido ni conexión. No, no es solamente por la oración que hizo David y la decisión que hizo David de entregar a estos 7 hombres como se lo pidieron los gabaonitas. No, es la acción de una mujer. Es la acción de una mujer que demuestra fidelidad, compromiso, entrega, sacrificio, trabajo. Es una mujer que decidió quedarse por largos 6 meses cuidando los cuerpos de sus hijos. Mire, David recompensó a esa madre dándole una sepultura para con sus hijos. Y déjeme decirle que el corazón de Dios es mejor que el corazón de David.
Y el Señor sabrá entregar y prosperar bendiciones sobre su vida. Ante cada sacrificio que usted pudo haber hecho, la Biblia dice en el Salmo 68, versos 5 y verso 6, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Amadas madres que están en este lugar en esta mañana, las acciones que ustedes hagan hoy por sus hijos cuentan con la aprobación de Dios. Amén. Sí, el Señor las aprueba. Él no es injusto para olvidar la labor que tú has hecho por tus hijos. Dios pesa las acciones y al final siempre traerá recompensa. Mire, yo sé que hay muchas mamás en este lugar que sufren por sus hijos. A veces no es que sufran porque los hijos están pasando necesidad económica, no. Una madre cristiana generalmente sufre por las decisiones de sus hijos. Cuando sus hijos están lejos de Dios, toman decisiones, obviamente no de vida, sino que de muerte. Y muchas madres sufren por eso. Pero déjeme decirle en esta mañana, amada madre que está en este lugar, que tu labor abnegada, tus oraciones, tu clamor, no caerá en saco roto. Nunca va a ser así. Nunca tus oraciones caerán en saco roto. Tus acciones, tu clamor, tu intercesión, siempre al final traerá recompensa. Siempre. Amén. Lo que Rispa hizo pudiera verse como alguien que está loco o que está loca. Que esta mujer se haya quedado en ese lugar cuidando los cadáveres de sus hijos puede parecer como que esta mujer hoy en día diríamos tiene un trauma, tiene un shock. No, esta mujer en la profundidad de su corazón sabía lo que era ser madre. Y a pesar de que sus hijos estaban muertos, ella decidió seguir honrando la memoria de sus hijos, seguir cargando la vergüenza por ellos, proteger sus cuerpos, interceder por ellos, cuidarlos, hasta que quizás el anhelo de su corazón halló respuesta. ¿Quién se atreve a cuidar 2 cadáveres por 6 meses durante todo el día y toda la noche? Mire, este es uno de los grandes ejemplos que muestra la Biblia del amor de una madre hacia sus hijos a pesar de que ellos estaban muertos. ¿No es acaso, si usted lo analiza con detenimiento, no es acaso esta acción, no es acaso el amor de madre muchas veces muy parecido al amor de Dios? Amén. ¿Sí? El amor de una madre muchas veces se parece al amor de Dios. Porque el amor de madre es incondicional. Amén. Incondicional. Varones, usted dirá, no, si nosotros también. Déjeme decirle que llevamos una pequeña y gran desventaja. Nosotros no cargamos ese bebé 9 meses en nuestro vientre. Amén. ¿Amén? Amén. Esto es comida. Pero una madre que cargó un bebé por 9 meses en su vientre trae una conexión mucho más profunda con sus hijos que nosotros. ¿Sí? Amén. Trae una conexión mucho más profunda. Nosotros somos una figura de autoridad, de guía sacerdotal en el hogar, si se pudiese decir. Pero la madre tiene esa otra parte, la gracia. Amén. 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 Mire, ¿cuántas veces la mamá usted no lo habrá salvado de alguna paliza? Si alguna vez le llegó una de la mamá era porque realmente se lo merecía. Pero ¿cuántas veces la mamá intercedió para que el papá no caiga ahí? Mire, no importa que su hijo sea un delincuente, drogadicto, borracho, asesino, para una madre su hijo. Amén. En una oportunidad tuve la ocasión, que Dios me la dio, de poder ir a orar por un muchacho que ya estaba en sus últimos momentos de vida aquí en el Hospital del Sur. Fue un día domingo de noche. Y cuando llego a ese lugar, ¿sabe quién estaba? La única. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle.
Ese muchacho hizo todo para que ese día él muriese solo en ese lugar. Porque nunca fue un muchacho que honró a su familia. No honró a su madre, no honró a su familia. Era un traspié tras otro. O sea, y no estoy hablando de un muchachito de 15 años, no. No estoy hablando de un jovencito de 20 que todavía no le apunta bien a la vida. No, estoy hablando de una persona de casi 40 años. Y en ese lugar hicimos una oración con ese muchacho. Y él no podía orar porque estaba escupiendo sangre, ya tenía los pulmones completamente destruidos. Recuerdo haber tomado su mano y haber orado con él. Y él, lo único que yo supe que él entendió todo porque él me apretaba la mano y me asentía con la cabeza. Y una de las cosas que hicimos dentro de la oración, yo le dije, tienes que pedirle perdón a Dios por no haber honrado a tu madre. Porque tu madre siempre ha estado acá. La madre lo recogía de las calles, la madre lo alimentaba. La mamá vivía solita ahí en un lugar, apenas tenía espacio para su cama. Y este muchacho o hombre muchas veces llegaba drogado, llegaba borracho, golpeando la puerta, 3 de la mañana. Y como un niño, ella lo hacía entrar y lo acostaba en su cama. Y ella se dormía en una silla. Yo eso lo sé. Y el día de su muerte, la única persona que estuvo ahí fue su madre. Y fue ahí donde yo dije realmente, un hijo puede ser lo peor. Lo peor. A los ojos de todos nosotros puede ser lo peor. Pero para una madre, es su hijo. Amén. ¿Cómo usted puede entender eso? Si uno como hombre le cuesta entenderlo, ¿cómo yo puedo entender que una madre pueda amar de esa forma? Lo que me ha llevado a reflexionar que el amor de madre es lo más cercano que nosotros podemos llegar a conocer al amor de Dios. Amén. Quiero cerrar en esta mañana preguntándole a todos los que estamos acá, principalmente a los más jóvenes, ¿usted ha valorado lo que su madre ha hecho por usted? ¿Ha valorado los consejos, los sacrificios, los llamados de atención, las exhortaciones, los tirones de oreja, las chanclas? Hoy es el día para demostrar, no solo hoy, siempre. Amén. Pero si usted es hijo hoy debería ir donde su madre y pedirle perdón. Porque muchas de las cosas que una madre soporta, las guarda en su corazón. La Biblia dice que María guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Cuando ella veía lo que Jesús estaba haciendo, todas aquellas cosas las tenía ahí, atesoradas. Amén. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a orar por las mamás. Si usted tiene su mamá cerquita, abrácela, por favor. Abrácela. Si no la tiene cerca, interceda por ella hoy. Ore por ella. Si ya partió con el Señor, dele gracias a Dios por su mamá. Dele gracias por lo que ella le enseñó. Amado Dios, oramos en esta mañana. Oramos por cada una de las madres presentes en este lugar y aquellas que no están presentes. Señor, clamamos a ti. Gracias porque el amor de una madre es lo más cercano a lo que yo puedo entender como el amor de Dios. Ese amor incondicional. Ese amor incondicional que muchas veces no sabemos comprender. Y sabemos que podemos quizás perder a todas las personas, pero siempre sabremos que tenemos a nuestra mamá cerca. Y que a pesar de muchas veces de las palabras, de las formas, una madre nunca va a querer entregar un mal consejo, ni nunca va a querer destruir a un hijo. Señor, esa incondicionalidad la honramos en este día. Bendecimos a cada una de las madres presentes en este lugar.
Bendecimos a aquellas que quizás están lejos y extendemos nuestra oración para que sus vidas sean bendecidas. Señor, si las tenemos cerca, le daremos un abrazo fuerte en esta mañana y las bendeciremos. Si están lejos, Señor, que nuestras oraciones la abracen, la alcancen. Mi Dios, honramos la vida de cada una de las mujeres presentes que son mamás. Gracias, porque tú les has dado el regalo, el don de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada una de las madres presentes. Honramos su vida, honramos lo que tú has dado para ellas y te entregamos, mi Dios, Padre de la gloria, sus vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.